quiero compartir este mensaje que la verdad es algo que Dios me dio durante la pandemia. Tiempos muy difíciles para la iglesia y para el mundo entero. Dios me dio esta palabra y en esta semana Dios me habló para que traer nuevamente esta palabra para la iglesia. Y el tema es desde las cenizas. Primero de Samuel capítulo 30, verso 1 al 6. Los que hablan inglés, por favor, síganme ahí en su Biblia. Cuando David y sus hombres, primera de Samuel capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclar al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclar, y habían asolado a Siclar y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, y no se emocionen los hombres, ahora usted no puede tener dos mujeres, ¿okay? No puede con una, menos con dos. Y Jesús dijo una sola, ¿okay? Sigue diciendo, dijo también fueron cautivas, verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor, tan hermosa como cada palabra, promesa, cada capítulo, versículo que tú nos das es hermoso y maravilloso. Señor, lo recibimos desde este momento con fe. Señor, lo recibimos con fe y escuchamos y ponemos fe en nuestros oídos, porque no queremos juzgar la palabra, analizarla con nuestra mente, sino queremos escuchar con fe, porque sabemos que hoy hay una obra maravillosa que tú vas a manifestar. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, el poder y la autoridad de tu palabra. Declaramos el poder y la autoridad de tu palabra. Declaramos el poder y la autoridad de tu palabra. Y declaramos que todo se sujeta a la voz de tu precepto. Y en el nombre de Jesús, toda fuerza de opresión, toda fuerza de maldad, toda oscuridad se sujeta ahora mismo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Declaramos el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos que la atmósfera cambia. La tristeza, depresión, incredulidad se va de este lugar. Oídos, ojos de fe, un corazón abierto, una mente que está dispuesta a recibir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, embriáganos con el vino nuevo en esta noche. Espíritu Santo, rompe el odre viejo, rompe el odre viejo.
y derrama el vino nuevo. Derrama 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 vino nuevo. En el nombre de Jesús. Está pasando ahora. Está pasando ahora. Está pasando ahora. En el nombre de Jesús. Sí. Hay una sincronización de tu espíritu con el Espíritu de Dios y con la palabra de Dios. Ahora, tu espíritu se sincroniza con el Espíritu de Dios y con la palabra de Dios. Ahora, ahora, ahora. Amén, amén y amén. Déselo fuerte al Señor. Ciclar es uno de los momentos más difíciles, más bajos en la vida de David. Yo le llamo el dolor de Ciclar. David y sus 600 hombres regresaron a la ciudad y la encontraron completamente destruida. Todo estaba quemado, todo estaba en cenizas, porque los amalecitas lo habían destruido. No hubo una pelea, no hubo una batalla. David y sus hombres eran hombres fieros en batalla. Eran guerreros que mataban gigantes. Eran guerreros que peleaban 20 por 1. Es decir, si ellos eran 100, podían ser un ejército de 2000 y ellos no tenían miedo, igual peleaban. Y hasta este momento David y sus hombres jamás habían perdido una batalla. Jamás habían sido derrotados. Ellos no conocían lo que era la derrota. Porque desde que David le cortó la cabeza a Goliat siendo un joven, la palabra dice que Dios estaba con David y le daba la victoria donde quiera que él salía. Nunca sus hombres vieron una derrota. Estos hombres son la gente que se juntaron con David cuando estaba solo en la cueva de Adulam. Eran los hombres que eran todos los endeudados, los amargados, eran los que vivían pobres. Pero cuando se juntaron con David, bajo el liderazgo de David, los llevó a formar como grandes guerreros y grandes generales en la guerra. Pero lo que ellos se encontraron ahí no era el resultado de una batalla. Se encontraron con que la ciudad estaba completamente en cenizas. Habían quemado todo y se habían llevado sus mujeres. Se habían llevado sus hijos y sus hijas. Y también se llevaron todo lo que tenían, los dejaron sin nada. En otras palabras, el fruto de años de su trabajo, de estar caminando con Dios, creyéndole a Dios y peleando las batallas de Dios. En un momento lo perdieron todo. Incluso se llevaron las mujeres de David. El sufrimiento fue tan grande que dice que ellos alzaron su voz y lloraron hasta que ya no tenían más fuerzas. ¿Alguna vez has llorado de esa manera? ¿Alguna vez has llorado hasta que ya no tiene más fuerzas? No nada más para llorar, sino para levantarse del piso por el dolor, el sufrimiento, por la angustia, por cosas que vinieron a tu vida y que nunca creíste que iban a pasar. Porque tú puedes ser un guerrero de Dios, una guerrera,
Un hombre y una mujer de fe que saben pelear lo que es una batalla de fe. Men and women that knows how to fight a battle of faith. Saben pelear usando la palabra de Dios y declaraciones. They know how to fight using the word of God. Saben ir a la guerra. They know how to go to war. Y puede ser un hombre y una mujer que nunca se han intimidado ante el enemigo. Might be a man or woman that never been intimidated before the enemy. Pero esto no fue una batalla. This wasn't a battle. Esto fue una emboscada. It was an ambush. Y ellos nunca habían pasado por esto. They had never gone through this. Yo le llamo una emboscada civil. I called it Porque fueron a atacar a los civiles, a su familia. to attack. Y ellos nunca habían experimentado esto. Had never experienced this before. Ellos vinieron porque sabían que no podían detener a David. They came because they knew they couldn't stop. Ya la fama de David y sus hombres se había esparcido por todos lados. David's fame and his soldiers had expanded everywhere. No solamente los de Amalek, sino las naciones sabían que no podían enfrentar a David. Not just the Amalekites, but the nations knew they couldn't face David. Los reyes de la tierra ya se habían unido para atacar a David y ni así habían podido detenerlo. The kings of the earth have got together to defeat David, but they couldn't. No podían hacerle frente. They couldn't face him. Entonces ellos entendieron algo. Entendieron que podían debilitarlos. ¿Cómo? Sacándole la familia, los hijos, tocándole las posesiones. Y fueron y le robaron todo. Y cuando se encuentran, ellos llegaron esperando recibir los abrazos de su familia. They got there waiting to receive their family. Pero la familia ya no estaba y lo habían perdido todo. Family wasn't there. They lost everything. Y ellos lloraron tanto que no tenían ya más fuerzas. So much they didn't have. Pero no nada más los hombres, también David lloró con amargura, dice la palabra. Not only their men, but David cried with bitterness. ¿Alguna vez ha golpeado las situaciones tu vida Has the situation ever hit your life? que no sabes por qué pasó lo que pasó? They didn't even know why happened, what happened. Dices, no sé si yo estoy haciendo bien las cosas. I don't know if I'm doing things right. Yo estoy caminando en fe. Walking in faith. Estoy sirviendo a Dios. Estoy cuidando mi familia. Pero ¿por qué está pasando esto? Y viene el enemigo y te golpea la familia con la enfermedad, o tal vez con alguno de tus hijos, o en tu matrimonio. Entra en un punto de crisis que parece que no hay retorno. O tu economía comienza a ser tan golpeada y literalmente el fruto de la bendición y de caminar en fe en tu vida parece que desapareciera en un momento y lo pierdes todo. Esos momentos traen desánimo y también traen mucha amargura, porque la amargura de la pérdida es real. Y hay muchos que están sufriendo el dolor y la amargura por la pérdida. Tal vez de un ser querido, tal vez de cosas materiales, o tal vez porque estás pasando por situaciones en tu familia o en tu trabajo, pero eso es real. Y cuando nosotros no sabemos cómo lidiar con eso, puede ser que no nos levantemos de esa situación. Esto trajo un impacto muy fuerte en el espíritu de todo el pueblo. Y dice que los hombres de David, que eran hombres leales, que ellos daban la vida por David. En una ocasión David dijo, él pensando en voz alta, dijo, ¿quién me diera de beber un vaso de agua de la fuente? Solamente, y los hombres de David lo escucharon y fueron de noche, se metieron a la ciudad y pasaron por las líneas enemigas para traer un vaso de agua y traérselo a David. Arriesgaron su vida solamente porque David quería un vaso de agua. Pero ahora que estaban en dolor y en amargura, ellos empezaron a hablar de apedrear a David. O sea, la cosa se puso seria. Porque sabes una cosa, cuando alguien está pasando por el dolor y la amargura, y cuando está pasando por situaciones difíciles y sientes que las fuerzas te faltan, empiezas a perder confianza en tu liderazgo.
Hay gente que empieza a tirar piedras a sus líderes. People that start throwing stones to the leader, Empieza a tirar piedras al pastor, lo quiere apedrear throwing stones to con cosas que habla. with things that they speak. Pero a veces la cosa se pone más seria, It gets more serious porque hay quien empieza a tirar piedras, pero a Dios. because there's people that start throwing. ¿Y dónde está Dios en esta situación? Si Dios es real y sus promesas son reales, ¿por qué estoy pasando por esto? Y si Dios no me ayuda en esto, yo voy a dejar a Dios y voy a dejar la iglesia. Y yo porque ya no tengo más fuerzas para seguir, porque me siento mal. Y Dios no aparece. Cuidado cuando nosotros estamos arrojando palabras violentas contra Dios. Be careful when we're throwing offensive words with God. Palabras violentas contra tus pastores, contra tus líderes. Violent words against your pastor and leaders. Y dice que David también estaba en la misma situación. It says that David was in the same situation. Pero dice la palabra The word says que David no se quedó como ellos. Ellos ya no tenían fuerzas ni para llorar ni para levantarse. no strength to get Y no sé cómo le hizo David porque él estaba en la misma situación. I don't know how he did because he was in the same. Pero dice que le habló al sacerdote y le dijo, tráeme el ephod, He spoke to the que es la vestidura para consultar a Dios. bring me the dress to consult. Y dice que fue y se fortaleció en Dios. Diga conmigo, se fortaleció. Él tomó fuerza de Dios para poderse levantar. Porque si él no se levantaba, no era solamente que él perdía todo. He will lose everything. Él era un padre de familia, pero también era un líder que tenía muchas cientos de familias bajo su liderazgo. Also a leader with many families. Y él sabía que tenía que levantarse. He needed to get up. Pero David sabía algo, David knew something. que el hombre no era el que lo iba a levantar. Cuando las cosas están bien, cuando las cosas van bien, When things are going well, la gente, el hombre te levanta. people lift you up. Wow, qué bien que lo haces. Yo quiero estar contigo. Sí, mira bien. Pero cuando te toca en la familia, uy, te toca en el trabajo. Pierdes el trabajo, te quitan días. Viene una situación de salud o un problema familiar y ahí se te va toda la fe hasta el piso, producto del dolor. Y entonces es ahí donde realmente tienes que aprender a fortalecerte en Dios. David dice que fue y se levantó, se consultó a Dios y se fortaleció. Diga conmigo, fortalecer. Todo hijo de Dios y toda hija de Dios tiene que aprender a fortalecerse en Dios, porque todos pasamos por situaciones difíciles. Y cuando estás pasando por esas situaciones, parece que tu líder no aparece por ningún lado. Tu pastor ni el teléfono te contesta. ¿Y cómo se le ocurre al pastor irse de vacaciones precisamente ahora que yo estoy en el problema? ¿Por qué? Porque hay un momento donde tú tienes que pasar en el lugar y en el nivel que has estado viviendo. Pero no vas a pasar ese nivel hasta que tú no aprendas a fortalecerte en Dios. Porque tienes que saber una cosa, que si tú no te fortaleces, no te vas a levantar. Y si tú no te levantas, tu familia nunca va a regresar. Porque si el enemigo se llevó tus hijos, tú tienes que fortalecerte en Dios. No le hace que no tengas fuerzas. No le hace que tengas poca fe tal vez. Tienes que buscar la presencia. Tienes que buscar la palabra. Tienes que buscarlo en oración y en intimidad. Porque si tú no te levantas, vas a perder tu matrimonio para siempre. Porque si tú no aprendes a fortalecerte en Dios, vas a estar sentado en la banqueta sin nada un día. Porque tienes que saber que no eres solo. Está tu familia. También está la gente que Dios te ha confiado para que seas un líder, un pastor tal vez. Pero si tú no te levantas de la situación que estás,
nadie te va a levantar. ¿Cómo me levanto? Buscando a Dios. How am I going to get up looking for God? Deja de llorar. Stop crying. David también se sentía mal David felt bad. y también estaba llorando y no tenía fuerza, He was also weeping and he had no strength. pero dejó de llorar But he stopped crying y fue a buscar a Dios. and went to seek God. ¿Sabes por qué el enemigo You know why the enemy te toca lo que más amas? touches what you love? Porque cuando hay dolor y amargura en tu corazón, When there's bitterness, no puedes escuchar la voz de Dios. you cannot hear the word. Quiero que notes esto. I want you to notice this. David no fue y consultó a Dios David didn't go and y después se fortaleció en Dios. and then strengthened himself with God. Mira el orden, por favor. No fue y consultó a Dios y luego se fortaleció en Dios para ir a la... No fue así. Primero se fortaleció en Dios. Porque si la amargura, el dolor, el desánimo no sale de tu corazón, es muy difícil que tú puedas escuchar la voz de Dios. Very difficult for you to listen to the voice of God. La voz de la amargura, de la acusación, de la condenación, es todo lo que vas a escuchar. El diablo hablándote y diciéndote que no te vas a levantar de esa situación, que no te atrevas a salir de las cenizas porque entonces va a venir nuevamente contra tu vida. Dare to get up from the ashes because he's going to come against Y es imposible escuchar a Dios cuando estás pasando por un momento de crisis. Es real. you. It's impossible to hear God. Quiero orar, pero no escucho la voz de Dios. I want to pray, but I don't listen to his No escucho su guianza, no sé qué hacer. I don't listen to his guidance. I don't know what to do. Pero cuando yo voy y me fortalezco And I go on to strength. y soy fortalecido en el hombre, en la mujer interior por su espíritu, Within men and women, y entonces mi fe es restaurada, faith is restored. y entonces mi confianza en Dios, mi esperanza vuelve a estar puesta en Jesucristo. Trust and my faith in God is put. Entonces estoy listo para escuchar la voz de Dios. I'm ready to hear the voice. Porque todo lo que David tenía eran hombres que estaban cansados, Everything David had was tough. que querían apedrearlo, Wanted to stone him, que estaban amargados, llorando, bitter and whipping. y encima tenía que enfrentar un gran ejército. Of that he had to face a great. Pero cuando él escuchó la voz de Dios hoy, por favor, abre tu corazón a la voz del Espíritu Santo en esta noche. Porque ellos estaban hablando de apedrearlo, lo querían matar. They're saying they wanted to kill him and stone him. Pero cuando David fue y se fortaleció y escuchó la voz de Dios, fue con los mismos que lo querían apedrear. En ellos no había cambiado nada, seguían sin fuerza. El que cambió fue David. Y entonces le dijo: párense porque Dios me habló. Y Dios me dijo que vamos a recuperar todo y vamos a liberar a los cautivos. Y entonces le dijo: síganme a la batalla. Y ellos se pararon y se levantaron. ¿Qué fue lo que cambió? Que David tenía una palabra de Dios. Y lo que tú necesitas para levantarte de las cenizas, yo no sé dónde es donde el enemigo haya golpeado. No sé cuál es el dolor que estás pasando. No sé cuál es la situación real en tu vida. Pero no importa lo que tú estás pasando. Hay una palabra de Dios. Y la Biblia dice: no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Y la Biblia dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y también la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y también dice que no hay arma forjada que pueda prevalecer contra ti. No hay arma que se levante y pueda prevalecer. Tú tienes que creer esa palabra. Y cuando yo tomo la palabra, entonces tengo todo lo que necesito para poder recuperar lo que el enemigo robó. Deja de llorar, deja de lamentarte. Sí, es doloroso. Y no quiero ser insensible, pero el dolor y el llanto no te va a sacar de la situación. Párate en el nombre de Jesús. Sacúdete las cenizas, sacúdete la depresión, el desánimo, y tienes que saber que Dios está contigo. Dáselo fuerte al Señor.
Algo que vemos en la palabra, que David, cuando se llevó a sus 600 hombres Something that we see that were repeated a seguir al enemigo, to follow the enemy. llegaron a un arroyo, a un río, They went to a river. y 200 hombres seguían tan cansados que no pudieron cruzar el río, 200 men were so, porque estaban muy cansados, estaban agotados, they were tired emocionalmente, físicamente estaban agotados, and emotionally. y no tenían la fuerza para cruzar, They didn't have strength menos para ir a pelear. even less to fight. Y dice la palabra que David no los obligó a cruzar. David didn't force them to. David les dijo: quédense aquí David said, "Stay here y cuiden el equipaje. and take care of." Nosotros 400 vamos a ir y vamos a recuperar lo que nos robaron. We 400 gonna go and recuperate what they have stolen. ¿Qué me enseña esta palabra? What is this word teaching them? Me enseña que cuando nosotros estamos cansados, lo peor que podemos hacer It's teaching me that when we're tired, the worst we can do es entrar en inactividad. is to enter in inactivity. David no dejó que estuvieran inactivos, David didn't allow them to be. los puso en trabajo ligero. He put them in Light duty. Los puso en trabajo ligero porque estaban cansados. Aprendamos esto, por favor. Aprendamos esto. Nunca desechemos a la gente porque está cansada. Don't never take people out because they're tired. Porque hay buenos guerreros que han peleado muchas batallas junto contigo, They're good warriors that have que han estado contigo y han peleado contigo, been with you and fight y que han peleado porque tú los has llevado a la batalla. because you have taken. Pero hoy están cansados, tienen problemas, situaciones. No podemos desecharlos, no debes hacerlo. Hay que cuidarlos, pero no hay que dejarlos en la inactividad. Aprenda esto, por favor, ponga atención. Porque cuando el enemigo ha golpeado y estás en una crisis psicológica y emocional y hay amargura, lo peor que puedes hacer es estar inactivo, porque ahí el diablo acaba contigo, porque te dice: eres un bueno para nada, ya no vas a poder levantarte, no sirves, no vas a salir adelante. David no. David le dijo: quédense aquí y cuiden el equipaje. Es decir, lo puso en trabajo ligero. ¿Estás pasando por alguna situación? ¿Estás cansado? Es válido, pero no dejes de servir a Dios. Tal vez no con la misma intensidad y con el mismo lo que estás haciendo, pero ese tiempo no es tiempo de inactividad. Es tiempo donde tú busques y te fortalezcas en Dios. Es donde te llenes de su poder, de su palabra, de su gracia, con una unción renovada. Porque esos mismos que hoy estaban cansados, algunos de ellos se convirtieron en la escolta personal de David, donde hoy estaban cansados y no podían cruzar. Después se paró, uno de ellos se paró en un terreno de lentejas y con su espada en la mano defendió ese terreno que pertenecía al rey. Y dice que mató a tantos enemigos que su mano por la sangre se pegó a la espada, no podía abrir la mano de tanta sangre. ¿Se imagina cuántos hombres mató? Y cuánto por defender el reino y lo que le pertenecía al reino. Pero este hombre eran los que estaban cansados. Entonces no desechemos la gente, pero aprenda esto, porque hay algunos que están cansados. No podemos frenar la misión. Otra vez, porque hay algunos que están cansados. Y por favor, líderes, aprendan esto, y pastores, aprendan esto. Si hay gente que está cansada, hay que fortalecerlos, pero no podemos parar la misión. David cruzó el río y fue a buscar al enemigo. Esto quiere decir que como líderes no podemos ser emocionales y sentimentales. Y hay que ayudarle, pero hay que seguir en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Porque precisamente el ataque que vino fue para detener la obra. Aprende esto, por favor. Mientras que tú tienes puesta la armadura de guerrero,
Y mientras que tú tienes la espada en la mano, you still have the sword in your el diablo no te va a hacer frente, nunca te va a hacer frente, porque él sabe que no puedes. because he knows that you have. Estos por eso no atacaron a David de frente. That's why you didn't face David. Mientras que tú tienes la espada y vas en la misión que Dios te ha dado, While you have the sword in your el diablo no te va a detener. devil's not gonna. El problema es Problem is cuando tú descuidas la misión. when you don't take care of the mission. ¿Qué hubiera pasado si David se queda cuidando a los 200 hombres? What would happen if you stay taking care of the 200? O porque dijo, no, éramos 600, ya nomás somos 400. Or you said you were 400 and No vamos a poder. David sabía que con 600, con 400, con 2 o él solo, Dios le iba a dar la victoria. Porque eso fue lo que le dijo a Saúl cuando enfrentó a Goliat. that's what he told Saul when he Le dijeron, tú vas a enfrentar a tú eres un niño said you're gonna go against y este es un guerrero desde su juventud. the warrior says he's ¿Y cómo tú vas a poder vencerlo? Dijo, no. Dijo, es que ustedes no saben. you don't know. Pero cuando yo estoy cuidando las ovejas de mi padre, Taking care of the sheep of my father. y si viene un león o viene un oso, es lo mismo, dijo. O sea, si tiene garras o gruñe o está grande, es lo mismo, dijo, no hay diferencia. Yo lo agarro por la quijada y lo mato y le rompo la quijada, porque Dios está conmigo. Dijo, ese filisteo incircunciso, nunca le dijo gigante, ese filisteo incircunciso que se ha atrevido a desafiar a los ejércitos del Dios viviente, es igual o menos que un oso, porque Dios me mandó y Dios ya me lo entregó. No importa el tamaño, no importa la armadura, no importa el tamaño de su lanza, igual va a caer, porque yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía eso. Entonces se fue con 400, porque él no sabía, él sabía que si eran 200 o 20, era la obediencia a Dios lo que le daba la victoria. Entonces no te detengas porque hay problemas. Sigamos adelante, sigamos creyéndole al Señor, y si hay cosas que están pasando, Dios nos va a dar la victoria. Dele un aplauso fuerte al Señor. Dice la palabra que David fue por ellos y los encontró. Y cuando los encontró, ¿qué cree que estaban haciendo? Estaban celebrando, haciendo fiesta. Estaban comiéndose los borregos de David. Y estaban haciendo un party, y estaban regados por toda la tierra, contentos. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás llorando en amargura y depresión, el enemigo está contento. Porque el enemigo piensa que tú no te vas a levantar de eso, que el enemigo va a gozar de lo que a ti te pertenece. David los vio todos contentos, gozosos, y dijo, aquí se les acabó el party, porque Dios me dijo que ya ustedes están en mi mano. Y entonces dice David que ahí empezó, y David no paraba. David no era de los que ya se hizo tarde, ya es de noche. Seguimos la batalla como todos los reyes normales. En la mañana comienza la batalla, en la tarde termina porque ya no hay luz. Al siguiente día aquí nos miramos. Así eran las batallas. No había linternas, no había luces. ¿Entienden lo que le digo? A David eso no le importaba, porque la palabra dice que Él es el sol de justicia. David no necesitaba sol. Dice la palabra que cuando los vio, entonces con sus 400 hombres los atacó y acabó con todos. Peleó todo el día, peleó toda la noche y peleó hasta la tarde del siguiente día. No paraba David. ¿De dónde le salieron las fuerzas? Si primero no podían levantarse, estaban llorando, estaban deprimidos. ¿Qué fue lo que los levantó? La palabra de Dios. Porque Dios le dijo a David, levántate y ve por ellos. Y cuando creyeron esa palabra,
esa palabra los dotó, los llenó That word filled them. para hacer algo que un guerrero normal no podría hacer. There's something that a normal warrior couldn't do. Te recuerdo que ellos ya tenían 3 días de camino. Reminded that they had 3 Encima pelearon hora tras hora, tras hora, tras hora, tras hora. and on top of that they fight hour after hour. Porque tienes que saber algo. Aprende esto. You know something. Si el enemigo ha golpeado tu vida, The enemy has ha tocado tus finanzas, your life and touch your tú no le puedes dar la suavecita al enemigo. Tú tienes que atacarlo noche y día hasta que acabes con él. Tienes que atacarlo noche y día hasta que lo destruyas y recuperes todo lo que te pertenece. Hasta que recuperes y no te falte ni uno solo. Dice que no le faltó ni hijos, ni hijas, ni mujeres, ni borregos. No le faltó absolutamente nada. Encima, dijo, estaban muy gozosos, me comieron 3 borreguitos que eran míos, dijo. Ahora les voy a quitar todo lo que tienen. Ya no lo de David ya lo había agarrado. Le quitó todo lo que los ama. Un ejército tan grande, tan poderoso, le sacó todo lo que tenían. Y ese era el botín de David, dice la palabra. Entonces, ellos le llevaron unos borregos. Le llevaron 4 borregos a un guerrero. ¿A ti qué te llevaron? Bueno, al guerrero le llevaron 4 borregos, una mujer y 2 hijos. Cuando regresó con una mujer, 2 hijos, con 10 borregos, 4 vacas, oro, plata y telas. Y regresó con cosas que ellos no tenían. Porque la Biblia dice que cuando el diablo te roba, cuando alguien te roba, tiene que devolver. Diga conmigo, tiene. No es si quiere, es que tiene que devolver 7 veces más. Y quiero decirte algo. No sé cuál es la situación o lo que has perdido, pero si tú te levantas y tú peleas por los tuyos, por tu matrimonio, peleas por tus hijos, peleas por tu iglesia, por tu familia en Cristo, Dios te va a dar la victoria y vamos a recuperar todo lo que el enemigo ha robado. Si te ha robado las finanzas, bienes materiales, lo vas a recuperar con intereses, con altos intereses. No sé cuál es la tasa de interés actual, pero Dios tiene sus leyes y Dios no recupera con la tasa de interés que el mundo tiene. El interés que Dios te da es un interés que te enriquece y no añade aflicción. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, porque hasta que ellos se encontraron en ese lugar, ellos supieron de lo que Dios es capaz en sus vidas. Quiero terminar con esto. Hace poco, o hace unos meses atrás, vi en Discovery Channel un documental de los grandes bosques. Eran bosques de diferentes lugares del mundo, grandes bosques. Y el documental hablaba de que los bosques naturalmente, sin que nadie les prenda fuego, de cuando en cuando los bosques se encienden, se queman los árboles, se queman las plantas, se quema todo ahí en la tierra y todo queda en cenizas. Pero el documental era esto y decía que el fuego era necesario, porque después de que venía el fuego purificaba. Y las cenizas, diga conmigo, las cenizas fertilizaban la tierra. Y cuando venía el tiempo, entonces los árboles que estaban secos por décadas volvían a reverdecer. Entonces la tierra se nutría y ahora había mucho más plantas, mucho más vida que antes que viniera el incendio. ¿Qué es lo que causa eso? Los expertos dicen, son las cenizas. Y tú puedes estar en las cenizas, pero esas mismas cenizas son las que te van a dar el combustible para salir e ir más adelante en tu vida.
Porque cuando te levantes de esto, no te vas a levantar para vivir en la misma situación. Tu vida va a ser mucho mejor, porque vas a conocer de qué Dios es capaz y de lo que tú eres capaz cuando le crees a Dios. Entonces, termino con esto, pero aprende a fortalecerte en Dios. Sal del desánimo. Sácale la vuelta a la gente que te quiere sobar la espalda y decirte: pobrecito, lo que te está pasando. Yo estoy contigo. Llora aquí en mi hombro. Saca los mocos que tienes y todo y pobrecito de ti. Sácale la vuelta a esa gente. Tú no necesitas que la gente te compadezca y que te sobe la espalda. Tú necesitas rodearte de hombres y mujeres de fe que te lleven a levantarte de la situación que estás viviendo, que te den una palabra de desafío y que cuando tú dices no puedo, ellos te dicen tú no puedes, pero Dios sí puede y Dios está contigo. Entonces, busquemos a Dios, porque Dios quiere hacer algo grande en este tiempo sobre tu vida. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Levanta tus manos en alto. Yo no sé para quién es esta palabra. No sé para qué es lo que estás pasando. No sé cuál es tu dolor y tu amargura. Y puede ser que ya sientas que no tienes más fuerzas, que has dejado de confiar y de creer. Levanta tu mano en esta tarde y tómate de la mano de Dios y dile: Señor, fortaléceme, levántame, Señor. El Señor te dice en esta noche que las cenizas y la emboscada no es tu destino. Ahí no termina tu vida, no termina tu llamado. El enemigo golpeó, robó, dañó, pero ahí no termina tu vida y tu llamado. Lo que viene es algo maravilloso que nunca has experimentado. Tal vez necesitabas pasar por este momento para ir a otro nivel en tu vida, para conocer a Dios de una manera como nunca antes. Levanta tu mano.